Bon dia. Els que ens segueixin en streaming ara han de sentir el so perquè no el sentíem perquè no estaven els micros engegats. Dit això, faig una breu presentació al professor Ricardo Robledo Hernández. Em sembla una provocació presentar-lo perquè segur que el coneixeu tots, però com que això es gravarà, doncs, per si algú no el coneix, Ricardo Robledo va néixer a l'Umbrales, Salamanca, 1946. Ho dic perquè és la informació que surt a Wikipedia, per tant no estic revelant cap secret. És un historiador espanyol, professor... De fet, podem dir que en Ricardo ha tingut 3 grans universitats, que són l'Autònoma, la Universitat de Salamanca i espero que no em corregeixi aquesta, de la que encara és professor i esperem que durant molts anys, encara que en la figura de professor visitant, perquè per l'edat que té estem molt contents que en aquesta, que és la seva universitat, ens faci aquesta conferència. Té una llarguíssima trajectòria en la que no hi entraré. Suposo que no li estranyarà a ningú que digui que és possiblement, i podeu treure possiblement, el màxim expert en història agrària espanyola. Home, si tu último libro es el que sustituye al de Malefakis, pues dime a alguien que esté por encima de esto. Per tant, em reafirmo i que quedi gravat que per mi és el màxim expert en història agrària espanyola. Però avui no ens ve a parlar del seu darrer llibre, ja ho va fer. A mi personalment em continua agradant molt un article que va escriure quan estava a la Universitat Autònoma, que és l'actitud castellana enfront del catalanisme, que va publicar el número 5 de Recerques el 1975, i avui ens ve a parlar d'una cosa molt rellevant, que és el pasado como futuro, conversar con la historia como divulgación, a partir del fet que és l'impulsor i el director de Hablando de Historia, que es Conversación con la Historia. Conversación con la Historia, que és el blog d'història amb més entrades dels que estan vigents. Per tant, amb una gran divulgació, i la Càtedra Fontana s'enorgulleix de col·laborar amb aquest blog i que aquest blog col·labori amb la Càtedra Fontana. També anunciar que per les dades que estem, 10 de desembre, tanquem el curs de la Càtedra Fontana, perquè nosaltres no anem per cursos acadèmics, anem per anys. Per tant, el nostre proper curs començarà al gener del 25 i permetin-me que m'avanci desitjant-los un bon Nadal. I el que ha de parlar és el Ricardo. Moltes gràcies per venir i per col·laborar amb la càtedra. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Corrijo a Josep Pich respecto a que soy el máximo representante de la historia agraria. Si dijeras de la reforma agraria de la Segunda República, que el editor Pontón está aquí, podríamos decir que sí, que ese libro condensa una trayectoria, pero hay gente que sabe más de historia agraria que yo. De todos modos, agradezco tu presentación y decir que estoy aquí debido a tu persistencia, porque yo no quería venir, pero, como digo más de una vez, los amigos te engañan. Y una vez, y otro correo, y otro correo. Y total que hubo algo que me convenció o me autoconvencí. Si distinguía dentro de las cualidades que Josep Fontana tenía, una de ellas era la divulgación. Y de hecho la cátedra o el instituto mantiene una orientación divulgativa con los seminarios dedicados a los profesores de instituto. Entonces, por ahí se coló una especie de autojustificación y decir, bueno, pues el blog es eso, es un intento de divulgar algo que a veces no llega por vías académicas, ¿no? Pero no, yo hablo de mí
pero hablo en nombre de la gente que lleva el blog, que son, y voy a nombrarlos, Edgar Estraele, Luis Castro, Marga Ibáñez, Mariano López Miguel, Eduardo Martín, que se encarga de las ilustraciones, que son espléndidas, y Luis Javier Pérez, que es el que, en un momento concreto en el que estábamos bloqueados en redes sociales porque intentábamos hablar en una web de historia con referencias al presente, empezaron a poner un listón que había cosas del presente que no se podían contar. Entonces, esa especie de censura fue dejando como a unos niños perdidos, y la mano de Luis Javier Pérez Técnica es el que hace un primer formato de blog entre junio de 2018 a las vacaciones, que inicialmente se llamó de Rehistoriográfica, que era, bueno, pues una denominación excesivamente, no sé cómo calificarla, erudita. Y en sus inicios tengo que nombrar que también estuvieron Luis de Guezala y José Ramón Quintana. Bueno, todo esto es para decir que estoy yo, pero detrás de mis palabras hay más gente. Y he procurado, os confieso que me ha resultado dificilísimo hacer esta presentación. Porque he querido evitar el autoelogio, pero sin esconder la luz debajo del celemín. Pero sobre todo sin caer abrumado por 1.270 publicaciones muy diversas. Entonces, una gran parte del tiempo ha sido cómo articular el conocimiento. Porque hay posts o publicaciones que han tenido muchas vistas, pero no podía integrarlas en una serie de temas comunes, ¿no? Haré una revista de tropas con pinceladas muy gruesas. Y al echar la vista atrás me he acordado de otra experiencia, si puedo citarla aquí, que no es frecuente en la Universidad Española por su interdisciplinariedad y por la propensión al debate. Me estoy refiriendo a la SEA, a la Sociedad Española de Historia Agraria, que no tenía inicialmente ningún poder burocrático ni académico, pero que tenía las condiciones adecuadas para cuestionar paradigmas sin potenciar colegio invisible alguno. Y algo de eso ha querido ser hasta ahora el blog. No tenemos poder, no tenemos capacidad de ofrecer sesenios, aunque se empiezan a pedir justificantes de profesores que dicen que han colaborado en esa especie de carrera de acreditaciones donde uno tiene que contar todo lo que ha hecho en su vida en cada momento, ¿no? Por cierto, no sé cómo va. Este es el lema que yo cogí prestado de Eliot. Si uno puede realmente penetrar en la vida de otra época, está penetrando en la propia vida, ¿no? Es una cita frecuente en muchos libros o en másters, ¿no? Y que enlaza y nos recuerda con el pensamiento de autores como Edward Hallett Carr o Mark Bloch, ¿no? Como autores que trataron de entablar un diálogo entre el pasado y el presente, y lo que hace de la interpretación histórica un proceso activo y dinámico. Y es algo que ha tenido un impacto significativo en la historiografía, promoviendo diversas reflexiones críticas, ¿no? A lo que ayuda mucho también la figura de este personaje singular que fue Walter Benjamin. Recordemos su noción del ángel de la historia, y si el texto que pone entre paréntesis, si el año es 1940, nos estamos refiriendo a tesis sobre la filosofía de la historia, cuando evoca la idea de que el pasado está lleno de ruinas y potenciales que no se han realizado. Uno de los textos más leídos del blog es este, que el autor que se encargó de él fue Raimundo Cuesta, que partió de la traducción que había hecho Reyes Mate, y a partir de ahí explicó la génesis y exégesis del texto, las distintas versiones y una bibliografía selecta para orientar al lector, porque es un libro hermético, sublime y cuajado de alegorías. Con todo esto, lo que estoy diciendo y justificando el título, que estamos hablando de pasados inacabados,
y de pasados como futuros. ¿Cómo podríamos resumir el blog? Bueno, pues sería eso, una conversación, es decir, una comunicación amistosa que ofrece información crítica con ánimo divulgativo, con interés divulgativo. Dada la volatilidad de las publicaciones digitales, tenemos que alegrarnos de que esto no haya sido triturado por el tiempo al que se someten este tipo de recursos, ¿no? Y alegrarnos, por ejemplo, de que el blog, esto es del año 21, pues no se ve solamente en España o en Cataluña, sino que tiene limitadamente, pero tiene una trayectoria también internacional, sobre todo en América Latina. No he sabido, a través de la forma de cortar PowerPoints, no he sabido seguir por debajo, pero ahí está bastante del 90 y tantos % del blog, ¿no? Y esto indudablemente, pues aunque hoy estemos por ese potencial de 700.000 páginas vistas, que es mucho, pero como luego explicaré, la pandemia y el año siguiente fue la edad de oro del blog. Pero en fin, esta consolidación del blog ha permitido cohesionar en torno al interés histórico e historiográfico a muchas personas. Si hablásemos en términos publicitarios, el blog Conversación cuenta con el target ideal para lograr incidir en un colectivo disciplinar que ha permitido generar conocimiento desde dos puntos de vista, tanto desde la oferta como de la demanda. El blog vive de publicaciones propias, aunque vive como todas, con todo este tipo de artefactos culturales, vamos a llamarlo así, de citas o de obras publicadas en otras revistas. Yo he intentado que no fueran los periódicos más leídos los que republicamos, pero si tengo que republicar, nos hemos basado, por ejemplo, en Nueva Sociedad, en Frontera Digital, en Pasajes, que son revistas que no suelen tener mucha lectura, ¿no? El blog vive en ese sentido de esta segunda mano, pero cuenta con un 50 o un 60% de publicaciones propias, y han sido muchos los colegas que se han acercado al blog para ofrecer artículos y aportaciones o inicios de una investigación que podría ser luego tesis doctoral. Pero también desde la demanda, cuando hemos necesitado, ante determinados acontecimientos o sucesos de todo tipo, en general hemos tenido buena respuesta, como por ejemplo cuando se celebró el coloquio de Toulouse, o la difusión que había que hacer de los hispanistas franceses a raíz de la cobertura que Le Figaro dio a autores como Pío Moa, ¿no? Pero hay un tercer aspecto que hace singular la trayectoria del blog, y es la reivindicación de la memoria. Esta es la publicación que hicimos sobre la exposición y el coloquio de anatomía del franquismo en Toulouse. Pero quiero referirme, como digo, a la reivindicación de la memoria en la construcción del conocimiento histórico, que está presente en la línea editorial del blog, ¿no? Hay 3 manifiestos que han tenido un cierto impacto ciudadano, que fue el que editamos cuando el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid quitó las placas de Larro Caballero y Prieto, y las destruyó. Tenemos la Ley de Concordia de la Comunidad de Aragón, y tenemos el intento de la Ley de Concordia de Castilla y León, que no se llegó. En estos 3 casos ha habido un eco ciudadano bastante importante, si se puede medir por el número de visitas. Por ejemplo, que aunque está anónimo, lo hizo Eduardo González Calleja,
no me equivoco si digo que tiene 70.000 vistas. Para un blog artesanal es mucho. Con lo cual quiere decir que ha habido una construcción también que no se quedó en el momento histórico, como no se quedó en esta reivindicación de Nicolás Esma de perder la memoria con ese monumento de las pajaritas, ¿no? Y que está una réplica en Barcelona. Quizá el que nos llega más cerca es la reivindicación para evitar la ley de concordia en Castilla y León, porque inicialmente ninguna prensa de relieve en Castilla y León dio cuenta de lo que se estaba haciendo en las Cortes de Castilla y León. Entonces, a través de la movilización de profesores, sobre todo de enseñanza media, se logró que se firmara este manifiesto directamente en el blog a través de un mecanismo bien sencillo. Y no queremos, yo creo que la historia no se hace con manifiestos, pero con el silencio se permanece la injusticia y no queremos atribuirnos más cosas de las que nos podemos atribuir, pero la ley de concordia no ha salido de momento adelante y veremos hasta dónde llega el impasse, pero insisto que no queremos atribuirnos más méritos. Lo que ocurre es que el derecho a la memoria histórica toca en España con un problema que es el derecho al olvido. Y esto ha significado una serie de obstáculos impresionantes, ¿no? Porque el derecho al olvido ataca la información, el derecho a la información, el derecho de expresión, que constituyen no solo derechos individuales, sino valores preciosos para cualquier democracia deliberativa, ¿no? Aquí pongo dos entradas de maestro y discípulo. Uno, Bartolomé Clavero, que nos dejó hace 2 años, el derecho al olvido en el escenario de la memoria, y el de su discípulo, Sebastián Martín, con un título muy largo, pero que viene a ratificar y a confirmar lo que significa en España la prevalencia que ha tenido el derecho al olvido, el callar al mensajero, que decía Paco Espinosa, por ejemplo, ¿no? Bartolomé Clavero, que nos dejó hace 2 años, si no me equivoco, y pico, era un entusiasta del blog, como lo fue también otro que nos dejó, Eloy Fernández Clemente. Y él decía que la vinculación del derecho al olvido con la dictadura franquista no es solo genética, sino también estructural. Y su discípulo añade algo más. No hay que conjeturar demasiado para figurarse que el gran temor del bloque social en que se apoyaba la dirigencia franquista sería, en efecto, perder esas posiciones adquiridas y todavía peor que resultasen conocidas y difundidas las circunstancias que permitieron su adquisición. Esta es una lucha permanente que ha tenido víctimas de todo tipo y no puedo por menos de hacer mención al profesor Ríos Carratalá, que ha sido demandado una y otra vez, y no solamente eso, sino que a través luego de la difusión en redes ha sido ofendido, vilipendiado públicamente. Hay gente que acepta esto porque pertenece a organizaciones, pero para un profesor tener que enfrentarse a insultos familiares, etcétera, ha sido dolorosísimo. Por aquí se me cuela algo de lo que hemos hecho también en el blog, que viene al pelo de lo que estamos hablando. Porque hicimos varias publicaciones sobre el rey emérito en el año 20, que en realidad no era hablar solo del rey emérito en un momento concreto, sino de lo que significaba para la historia de la transición. Esto nos enlaza para hablar de la extrema derecha y del fascismo. La metáfora del huevo y la serpiente, cualquiera, decía el Hans Bergerus en El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman, cualquiera puede ver el futuro. Es como un huevo de serpiente. A través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado. Esta es una publicación del profesor Quintana, muy pronto de salir del blog, quizá a principios de septiembre del 19, donde se planteaba
lo que ha significado la recesión democrática. Los historiadores económicos estamos acostumbrados a hablar de crisis y de recesiones. Esperemos que la recesión democrática, que algunos politólogos empezaron a perfilar en el año 2015 y que es un fenómeno global, multicausal, tenga algún día algún punto de inflexión, ¿no? Claro, relacionar el auge de la extrema derecha y el fascismo ha sido una de las cosas o uno de los tópicos que la mayoría de las publicaciones han tenido que enfrentar, ¿no? Es el problema de qué hacemos con las analogías, hasta dónde se puede trasladar, y las comparaciones de los años 30 con las de finales o las de principios del 21, ¿no? La historia comparativa es un recurso que tenemos los historiadores y ahí encontramos a lo mejor cosas sorprendentes. Gramsci se lamentaba en sus escritos redactados en prisión que Europa hubiese caído en lo que dominó cesarismo. No dijo fascismo en este caso, ¿no? Lo invocaba para analizar el estado fascismo de Benito de Mussolini. Y luego otros historiadores han utilizado este término. En el blog al menos ha habido 2 o 3 polémicas, una con Tomás, el profesor de la Universidad Rovira i Virgili, y otro de la Universidad de Valencia, donde Tomás defendía que estábamos hablando no de un fascismo, sino de un neopopulismo, y otros, y el que le replicaba el profesor Lillo, creía que era bueno, pues un fascismo con todas las características fundamentales. El texto de Umberto Eco, del fascismo eterno, creo que la publicación que hizo el blog tiene algo singular, que no lo habían tenido otros que habían difundido el texto del año 95, si no me equivoco, de Umberto Eco. Y es la introducción que rescatamos de una publicación en la que se deja hablar a Umberto Eco en estos términos. Dice él: en 1942, a la edad de 10 años, recibí el primer premio provincial Ludi Juveniles, una competencia voluntaria y obligatoria para jóvenes fascistas italianos, es decir, para cada joven italiano. Ensayé con habilidad retórica sobre el tema: ¿deberíamos morir por la gloria de Mussolini y el destino inmortal de Italia? Mi respuesta fue positiva. Era un chico inteligente, dice Umberto Eco. Pasé 2 de mis primeros años entre las SS, los fascistas, los republicanos y los partisanos que se tiroteaban unos a otros, y aprendí a esquivar las balas. Era un buen ejercicio. Esta introducción revive lo que son los puntos permanentes que se han citado por unos y otros autores, porque cobra la experiencia personal de lo que pensaba, ¿no? La edad de oro del blog, si la edad de oro es número de visitas, fue la incidencia de la epidemia. Ahí, cuando llegábamos a la noche, si fuéramos accionistas de un banco, tendríamos que alegrar porque no habría más que repartir beneficios, porque eran días y días en donde había 8, 10 o 12.000 vistas, ¿no? Me acuerdo de Jordi Maluquer, que decía: en mi vida, mira que he estado publicando libros y artículos, nadie me ha leído tanto. Porque era sacar su artículo sobre la comparación o lo que significó la gripe del 18 y tener miles de visitas, cosa que en temas... Claro, las circunstancias te ayudaban. No tenías mucha competencia y era una... Pero bueno, había que estar al tanto también, ¿no? Este es uno de los artículos también de Guillermo Castán, que también tuvo decenas de miles de visitas, ¿no? En esa situación que ahora nos parece lejana de cuarentena estricta, ignorando todavía el causante de la enfermedad y un montón de incertidumbres, ¿no? Hizo que surgieran multitud de aportaciones sobre las pandemias, la presente,
las pasadas y las esperables en el futuro. Una de las que fueron más singulares fueron las crónicas del primer día del mundo C-19, de Santiago López. Eran crónicas que se prolongaron hasta el 25 de abril, casi día a día, con referencias históricas, literarias o cinematográficas, pero que tenían además algo que no tenían otras informaciones. Tenían los datos de la Universidad Johns Hopkins y del Financial Times. Entonces se podía contrastar esta información y esto creo que hace singular al blog, de tal forma que a veces me pregunto si no se podría hacer de esas 30 publicaciones a lo mejor una monografía. Evidentemente las comparaciones eran inevitables, la peste negra, la gripe española. Llamamos a los demógrafos, a Pere Moreda, a Enrique Llopis, y nos dijeron, olvidaos, por mucho que avance el COVID-19, resulta mínima en comparación con las frecuentes crisis del pasado. Menos mal. Es decir, las grandes mortalidades de la Edad Media, evidentemente, en términos relativos y absolutos, no podían tener la incidencia. No fue así el caso de la gripe española, que ayudó a explorarla desde otros puntos de vista. Y otro asunto que en este caso corrió a cargo de Borja de Riquer fue el de las responsabilidades. Borja de Riquer analizó las responsabilidades políticas, si había habido o no, de las epidemias, ¿no? Por ejemplo, la del cólera de 1885. Fijémonos que en esta del cólera las víctimas se calculan en unas 150.000. Y evidentemente no ha habido publicaciones, ¿no? ¿A dónde va el capitalismo? Este era el título de un libro que alguno de los que están aquí recordará, de un japonés publicado en Inoue en el año 60. ¿A dónde va el capitalismo? Que yo, en este caso, lo apropié para empezar una serie de publicaciones, la primera encabezada por Stiglitz, El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia, y la última por Estefanía, que planteaba otra vez refundar el capitalismo, ¿no? Pero hay muchas publicaciones del blog que han tratado este tema, ¿no? Si escogí la de Stiglitz era porque de alguna forma nos regalaba el oído a los historiadores. Decía Stiglitz, la única salida, el único modo de salvar el planeta y la civilización es un renacimiento de la historia. Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia. Esto me pareció llamativo, y bueno, pues no hay que decir que el capitalismo puede estar llamado a desaparecer, pero tiene una habilidad para adaptarse increíble con lastres y rémoras diversas, ¿no? Por ejemplo, con el lastre de la desigualdad y con el lastre del desastre medioambiental. En el caso de la desigualdad, nos hicimos eco de algunas de las publicaciones como esta de Andrew Deaton, que es premio Nobel, en el que enfocó el asunto en unos términos bastante llamativos, porque el capitalismo, que durante 2 siglos había sacado a innumerables personas de la pobreza, estaba destruyendo las vidas de los trabajadores de Estados Unidos, ¿no? Y ahí están los casos de las muertes por desesperación, por el abuso de alcohol, de opiáceos, el número de suicidios, que marcaban de forma cruda lo que era una desigualdad en la patria del capitalismo, ¿no? Y me pareció que fue importante, ¿no? Un caso de un economista, diremos, inmigrante, que no se había cocido en la salsa de América, ¿no? Como ejemplo de debates teníamos muchos, ¿no? Pero este del desastre medioambiental daba cuenta de cómo influía también el capitalismo en el deterioro medioambiental. Lo empezamos casi con un acontecimiento dramático que algún autor ha llegado a calificar como, pues es de Eduardo González Calleja,
la mayor masacre sobre civiles en tiempo de paz producida en Europa Occidental en el último cuarto del siglo XIX. Es fuerte. Porque, como ocurre en este tipo de cosas, en este caso las minas de Río Tinto, os acordaréis que habían pertenecieron a la Río Tinto Company, después de haber pasado antes por las manos públicas, y la huelga de abril, el 4 de febrero del 88, cuando un regimiento del ejército disparó contra una multitud que protestaba por las condiciones laborales, una de las cuales era andar aspirando todo el día lo que era quemar al aire libre el azufre, ¿no? Que ha dejado su huella cuando uno va y visita la Fundación Lluc, que en este caso tiene no sé si decir sede, pero tiene unos paneles y en Río Tinto, ¿no? En esa excepción. Entonces, eso es un desastre medioambiental y es un desastre social. Las otras publicaciones, una pertenece a Manolo González de Molina, presentando la agroecología de Altieri y otros autores, y la del número 4 de Ecohistoria es de Enric Tello. Es decir, tanto uno como otro, que son especialistas o bien de agroecología o bien defensores de la biodiversidad, nos estaban llamando la atención sobre el futuro sin salida que tiene la agricultura industrial o la ganadería industrial. En el caso de la agroecología son los vínculos entre agricultura y salud. Lo importante aquí que testimonia el blog es que en vez de hablar de ecología en abstracto, introdujimos la ecología en el contexto de la epidemia, porque había conexiones. Y eso podía realmente conectar, como decía al inicio, pasado y presente. Bueno, este es un blog que ha ido a contracorriente. No diré las calificaciones que a algunos le ha merecido el blog, pero seguro que los que están aquí saben que este blog no es muy de derechas. Pero bueno, hasta cierto punto sí se puede decir en general que ha ido a contracorriente en libros que han merecido una atención desmesurada y premios, ¿no? Este de Zuboff nos llega de cerca porque la preocupación por los Big Data, por cómo vamos dejando la olla cada vez que entramos en Internet y ya dudas de qué vas a poder hacer en cualquier momento, ha tenido una trayectoria bibliográfica importante, aunque siempre se puede matizar que más que el riesgo de una desesperación completa del individuo autodeterminado, sería necesario estudiar también la precariedad del trabajo, los nuevos efectos sobre la estratificación social y las injusticias económicas propias de la situación actual. Pero dentro de lo que cabe, este libro es bastante más valioso que este otro, con un gran nombre de Varoufakis, que utiliza una metáfora arriesgadísima para explicar la evolución del capitalismo echando la vida atrás hacia el tecnofeudalismo, ¿no? Y sobre todo estos otros dos libros, El ocaso de la democracia de Applebaum y Cómo mueren las democracias de Levitsky, están súper citados. Si os dais cuenta, cada vez que se publica algún libro, siempre como dijeron Levitsky y Ziblatt y Cómo mueren las democracias, es como dijeron, y se va alimentando como dijeron, ¿no? Pero hay errores grandes, ¿no? Es un análisis excesivamente apegado al desempeño institucional en un sentido restringido, o en otras palabras que ignora o minimiza el problema de la provisión del bienestar y la cuestión de la protección efectiva de los derechos humanos. Esto no lo cuenta. Segundo, hace una visión muy elitista de la democracia,
casi todo depende de las reglas formales. Y la ciudadanía queda invitada como invitada de piedra. Y tercero, está muy centrada en Estados Unidos. Tiene una mirada más que etnocéntrica, casi muy propia de estadounidense, ¿no? Entonces, inevitablemente, bueno, y luego está el caso de Harari. Yo aquí he discutido con algún historiador diciendo hombre, también es bueno leer Homo sapiens, etcétera, ¿no? Uno de los últimos autores que habló de este libro en El País dijo lo siguiente: hablar de evolución sin tener algunas nociones de biología es una osadía y suele conducir a la confusión del público. Sapiens es un libro muy entretenido. Solo tenga la precaución de recordar que no es un libro de ciencia, sino un relato. Esto ha tenido una réplica en el blog como esta, La peligrosa ciencia populista de Yuval Noah Harari, en el que ha desgranado las inconsecuencias de un populista de la ciencia. Es uno de los artículos más leídos del blog, decenas de miles. La peligrosa ciencia populista de Yuval Noah Harari. Y al ver todo esto, resulta inevitable acordarnos de un amigo, de Manuel Sacristán, que recomendaba en una publicación que salió hace 2 días de Alfons Barceló, recuperaba estos consejos de Sacristán. Conviene estar al tanto de las novedades, pero no hay que dejarse encandilar a primera vista por la última moda puesta en circulación, sobre todo cuando carece de apoyo empírico resolutivo y encima no está protegida por una red de sostén directo o indirecto de las disciplinas colindantes. Perfecto. Yo creo que esta publicación que de hace 48 horas ayuda a entender las debilidades de algunos premios Pulitzer que tratan de colarnos, ¿no? Luego hemos hecho una selección, no digo selección, pero hemos hablado de los intelectuales. Hay algunos libros que nunca están a la altura de sus memorables títulos. Otros sí, pero no del modo en que podían haber previsto sus autores. Y esto pasa con el libro de Julien Benda, de la tradición de los intelectuales, que es un libro justamente citado, aunque él, cuando lo escribe en el año 27 seguramente, no preveía que tuviera tantas lecturas interesadas de una y de otra parte. En la publicación que está a la izquierda vemos a Julien Benda en el año 37 y a la derecha José Bergamín en una de las sesiones de Valencia 1937 contra el fascismo, ¿no? El blog se ha hecho cargo de varios intelectuales, pues lo ha hecho de varios intelectuales españoles que tienen una altura como la que tienen, ¿no? Pues Unamuno, Ortega, Azaña, y aquí un autor como Raimundo Cuesta nos ha enseñado la importancia que debe concederse a estos personajes, ¿no? Nosotros leemos, por la forma en la que se ha movido la audiencia, hay 2 autores que han tenido una lectura especial, Albert Camus y Hannah Arendt. En el caso de Albert Camus, al hacerse la edición de los escritos libertarios, decía el editor, Camus fue un escritor político no en el sentido de Sartre. La publicación trata de un poco la comparación entre Sartre y Camus. Es decir, no en el sentido de Sartre, es decir, como alguien que sacrifica sus propias posturas por el oportunismo de las necesidades de un partido o de una ideología, sino en un sentido libertario en favor de una crítica de la ideología, de la violencia y del nacionalismo. En este sentido,
diríamos, es un intelectual más abierto, ¿no? Cada uno seguramente tiene su momentum. En el caso de Hannah Arendt hay que tener en cuenta su biografía, que pasó de ser una militante sionista a una criticante del sionismo. Y esto ayuda a comprenderlo la biografía de Samantha Rose Hill, de la que nos hicimos eco en esta publicación, porque de alguna forma enlaza también otra vez con el presente. Es decir, cuando Hannah Arendt explica los orígenes del totalitarismo, no fue tanto para explicar o describir un régimen político determinado, sino porque fue una situación en la que se propició el ascenso de situaciones de pluralidad, de personas que abandonaban la esfera pública, que se recluían cada vez más en esferas privadas y, por lo tanto, que eran manipulables ante cualquier mensaje que viniera en ese momento de desprotección intelectual. Entonces, en este sentido, las aportaciones de Hannah Arendt, que hay varias, tienen siempre esa idea de algo más que el historicismo, ¿no? Claro, los orígenes, las guerras, somos una generación que los que estamos en una determinada, nos despediremos seguramente con un ambiente bélico durante varios años, ¿no? Las guerras nos acompañan desde el inicio de la humanidad. Este es uno de los libros que es capaz de analizar los inicios de la violencia a partir del Neolítico. Claro, el Neolítico siempre se ha visto como el origen, como el momento en el que la sociedad rompía el techo malthusiano y empezábamos a crecer siguiendo un poco la línea de ese economista que fue Bousseloup, ¿no? Creciendo porque el crecimiento demográfico provocaba el crecimiento económico, etc. El Neolítico echa atrás esta teoría y te enfrenta con el callejón ecológico de sociedades que se encuentran por una opción que han tomado y que no son capaces de adaptarse en ese momento, ¿no? Hay una figura, este es de un profesor, Alfredo González Ruibal, de la Universidad Complutense. Hay una figura que él utiliza, la de la carretera de Cormac McCarthy, esa distopía, ¿no?, en la que el niño continúa con el padre viendo un paisaje desolado, es la que él recoge para interpretar lo que pudo ser la violencia en el 7000, antes de nuestra era, ¿no? Y que incidió sobre el Centro Europa, y que luego autores como Graeber y Benroth, para mí una de las personas más inteligentes que había, porque desafortunadamente David Graeber murió, pero El amanecer de todo, que yo he hecho alguna reseña diciendo el amanecer de casi todo, porque ahí exageraron un poco, son los que han sabido captar realmente también el origen de la violencia, que muchas veces tiene un origen doméstico. Pero estamos inevitablemente condicionados por Ucrania y por Gaza. Cuando prácticamente en la noche del 22 o del 23 al 24 de marzo empezó la invasión de Ucrania, el blog sacó una serie cuyo número 2 tenía ese título provocativo de Slavoj Žižek, Goodbye Lenin, en Ucrania, aceptarlo izquierdistas. Putin es un nacionalista conservador. Lo que hacía aquí Žižek es un poco decir, ojo, la nacionalidad de Ucrania en cuanto tal no ha venido, sino cuando había una sociedad o un poder estalinista como era el de los años 30, en el que se producen unas hambrunas que responden a una situación determinada, pero que sirven también para unas señas de identidad, ¿no? Y el final de la historia, el final del fin de la historia es de Milanovic.
El Bloc ha abusado un poco de este economista, pero yo creo que para bien, porque ha tenido capacidad de divulgar cosas muy diversas, ¿no? Y aquí el fin de la historia empieza a plantearnos cuáles son las condiciones para una posible paz, y qué errores hemos cometido en todas las decisiones que se tomaron cuando empezó la invasión, ¿no? Porque, por ejemplo, este es uno de los que se cometió. Lo rescató Luis Castro con esa expresión de ni una pulgada hacia el este. Es decir, desde el año 90-91, cuando cae el muro de Berlín, no hay un acuerdo diplomático firmado, pero hay el acuerdo de que tenías que dejar, que no podías acercarte, que la OTAN no podía acercarse, para que hacía falta algún tipo de barrera que se ha roto totalmente. Entonces, este es uno de los errores. En lo que aquí hacemos en el Bloc es traducir algunos de los archivos que se habían descatalogado, cosa que no ocurre en España, desclasificado, que aquí no se desclasifica nada, ¿no? Entonces se tradujo y se puede ver como una de las condiciones que hacen difícil la consecución de la paz es esa. Y este es un artículo que ha suscitado con ese título provocativo algo que recuerda pues, el libro de Edward Said sobre orientalismo y otros, pero que nos recuerda que Occidente sigue con un marco mental en el que somos incapaces de comprender qué es lo que pasa más allá de nuestro ombligo, ¿no? El personaje que recibe mucha atención ha sido inevitablemente Netanyahu, y el Bloc ha dedicado más de un post a ver cómo alguno de Ilian Papé, creo que lo tengo por aquí, judío, pero muy crítico, ¿no? El origen de la violencia de Gaza está en la ideología racista de la eliminación del nativo. O sea, la idea de vincular el racismo a la consecución del Gran Israel, por ejemplo, o a la idea que tiene la lectura de la Biblia, determinados pasajes. Hicimos también otra publicación en la toma de decisiones políticas de Israel. En el caso de la Segunda República, más o menos de los 10 artículos que cada año publicamos, de los más leídos, 2 o 3 son sobre la Segunda República. Es decir, si esta muestra vale, porque ahora me resulta muy difícil contar, hay un 20 o un 30% de artículos que están muy orientados por este tema. Y el Bloc ha sabido hacer publicidad de las editoriales que han ido sacando novedades sobre este tema. Habría que añadir un tema que tiene gran actualidad, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial cuenta hoy día, y le dimos importancia, con 2 libros de Rubén Pérez Trejillano que hacen cada vez más necesario incluir esta institución en la explicación de la historia contemporánea española y, por supuesto, en la Segunda República. Y un tercer aspecto es el tema del revisionismo. Ahí tenéis un tuit de Santiago Abascal, donde claramente vemos cómo la conquista de los espacios públicos hace que se vea como natural pues, el anular cualquier aspecto de la memoria histórica, ¿no? Preston y Viñas, precisamente en su artículo, trataban y enlazaban con muchas de estas preocupaciones, ¿no? Si con la República tenemos esos porcentajes de orientación, con el franquismo tenemos las mismas, ¿no? El primero es un libro que se publicó por Comares y que reunía una gran cantidad una diversidad de autores, ¿no?
Claro, las orientaciones del franquismo han variado mucho. Viñas, evidentemente, es un personaje que ha ayudado a entender y a valorar exactamente todo lo que significó la República y su fracaso, entre comillas, pero luego ha habido generaciones distintas que se han planteado a través de la historia de la vida cotidiana, desde Mitchell Richards a Conchita Mir y a otros autores, qué significa vivir y qué significa sobrevivir, ¿no? Cómo en algunas situaciones el suicidio, la moralidad, la sexualidad han sido elementos que merecían contarse. Y los artefactos y las orientaciones intelectuales que han tenido algunos antropólogos como Jane Scott han servido para mirar el franquismo no tanto desde el punto de vista de los héroes, sino desde el punto de vista desde abajo, ¿no? Aquí hay orientaciones diversas, de grupos de Iztagra, de grupos de la Complutense o grupos de Granada que no puedo detallar, ¿no? Pero todavía hay cosas que no sabemos de la guerra civil. Por ejemplo, esta es una publicación en la que Jaume Claret plantea que hay aspectos que estamos muy en ayunas, por ejemplo, respecto a una historia totalizada desde el punto de vista militar de la guerra civil, o todos los conflictos entre los vencedores. Hay como un complejo de culpa cuando un historiador se orienta más por estudiar la historia de los vencidos que de los vencedores. Pero por mucho que nos pese, las raíces de la sociedad española deben más al pasado del exilio, deben más que al pasado del exilio, a la evolución del franquismo y de la transformación social. No sé si me explico. Es decir, hemos estudiado muy bien el exilio, hemos estudiado muy bien la derrota, pero nos ha costado estudiar las transformaciones del franquismo que han pesado en nuestro presente, ¿no? Y sobre todo, lo que hemos hecho es que hemos divulgado muy mal. La historia que se vende es la historia de los indocumentados. Esta es una victoria que lamentablemente se ha producido y que deberíamos salvarla pues, con publicaciones diversas como algunas de las que están aquí, que tratan de reconstruir la vida de los años del primer franquismo, que algunas de las investigaciones está haciendo, por ejemplo, al estudiar los efectos de la hambruna. Bien, yo quería acabar con una autocrítica, que también en este caso el título es de Claret, que antes de la guerra civil también hay historia. Yo no sé si os suena esta frase, que es del año 1782. ¿Qué se debe a España? Desde hace 2 siglos, desde hace 4, desde hace 6, ¿qué ha hecho España por Europa? Esto lo publica Masson de Morvilliers en la Encyclopédie Méthodique, que era la continuación de la gran enciclopedia, ¿no? Y es que realmente cuando España se ha querido reivindicar, pues ha reivindicado una situación como el trienio. En 1820, este historiador que lamentablemente murió, como Claude Morgans, publicó esto llamativo, ¿no? Cuando España dejó de ser Turquía para convertirse en faro de la revolución, que era una contestación de que España había tenido un papel importante en el liberalismo de los años 20, aunque luego hay que decir que la Ilustración le hace mal juego, porque son los 100.000 hijos de San Luis entrando en España. Quiere decir que la experiencia del trienio tuvo un efecto limitado, pero tuvo un efecto iluminador impresionante. Y en este sentido sería una réplica a ese Masson Morvilliers, que pensaba que España no había hecho nada en la historia.
es posible que la centralidad que hemos dado a la cesura histórica que ha significado la República y la Guerra Civil nos ha alejado de temas del liberalismo español que tienen una gran importancia, como tienen gran importancia esta segunda crítica que tenía el papel de las mujeres. El blog está más leído por hombres que por mujeres. En este caso, el morado son hombres. ¿Por qué? Seguramente porque no hemos sabido atraer al público femenino, aunque realmente este es el primer premio Conversación de Historia del año pasado, donde se explica cómo los castigos comunitarios que había en el siglo XIX y principios del XX, cuando un marido ultrajaba a la mujer y donde todo el público actuaba de una forma instintiva, empieza a modularse hacia una orientación, dijéramos, de un cierto reformismo. O publicaciones como esta, que funcionaban en Mallorca, ¿no? Mujeres que rompen el molde en el siglo XIX, que tienen su propio control en todos los sentidos del término. Y quiero acabar con un joven que tiene 103 años, Edgar Morin, porque me parece que el blog ha querido ser eso. No quiero, como supongo que los oyentes también lo están leyendo, pero es lo que señalo en negrilla, es algo que me parece en lo que hemos colaborado modestamente. Romper la barrera de las áreas de conocimiento. Eso ha limitado. Lo que se publica tiene que valer para ir a una oposición, para un JCR. Nadie se atreve a romper la barra, lo que separa a un vecino al otro, ¿no? Es decir, ahora no me acuerdo del término. Entonces, el pensamiento se ha vuelto ciego. Solamente sabemos de lo que nos interesa personalmente. Además, esto ha impedido examinar la complejidad de lo real y esto conduce efectivamente a un dogmatismo y a un fanatismo. Sería insensato decir que nosotros ayudamos, hacemos bien todo, pero hemos tratado de que este fenómeno se suavice y aminore modestamente con esta publicación que día sí, día no, vamos haciendo. Me he dejado cosas en el tintero como la Segunda Internacional, las publicaciones de Martín Ramos, o todo el tema de la segunda esclavitud y los orígenes de las grandes fortunas catalanas con el tráfico de esclavos. Pero, como decía al inicio, el temor era estar sobrepasado por el blog. Espero que vosotros lo hayáis pasado bien. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta? Doncs si no hi ha preguntes, ara sí que us torno a desitjar... Què? Ah, Albert. No, que quedi gravat. No, cap pregunta, només felicitar el Ricardo, no només per la síntesi que ha fet d'aquests 5 anys, sinó per la magnitud que avui té la iniciativa i que, com ha dit ell, d'alguna manera s'ha convertit en una referència acadèmica i no acadèmica i que fixa una mica la manera de com transformar el coneixement que produïm en alguna cosa que sigui d'una certa utilitat social, si l'expressió té algun sentit. Felicitar-te, només això. Albert, sisplau, passa el... No, cap enrere, que ja tenim una altra pregunta. Joan Camós es accionista del blog. Paga 20 euros al año. No, a veure, el Ricard, tal com tu el presentaves, ha sigut un especialista en història econòmica i especialment en història agrària.
però quan el sentim ara ens quedem d'alguna manera sorpresos de la capacitat de fer història del present, no? Que penso que realment aquest és un salt que ha fet en aquests últims anys, des de que suposo que va ser tu mateix que vas inventar el blog, i qui l'arrossegues d'una manera especial. Abans has dit que era un equip. Em queda un any. Bueno, tota la vida dius Estic això. contant com si fos la mili. Des de que va començar que ho dius. En tot cas, evidentment, felicitar-te, i en tot cas, el poder judicial com un dels poders que avui ens controlen i que controlen el procés que estem vivint. I n'hi ha un altre, jo diria, i que en el blog encara no ha sortit, que és els mitjans de comunicació, l'evolució dels mitjans de comunicació fins al moment actual. Penso que és un element clau per entendre com vivim ara. Simplement és un comentari, no cal que em diguis res. Després ja ens barallarem. I gràcies. Sí, jo felicitar al Ricardo. També penso que és un blog molt important. A mi m'ha estat impossible seguir-ho, perquè la producció que es fa en el blog és tremenda, és molt ampla, però és molt interessant i em sembla molt bé també que ha aterrat en el present per poder entendre el present, el blog. I volia dir que ara que veig a l'Albareda que el Ricardo, ara que ja té feta la feina, hauria d'anar al curs aquest de profes que s'organitza des de la Pompeu. Penso que ara que ja està la feina feta, que ja té aquesta feina tan important de síntesi, se l'hauria d'aprofitar i també per els ICES, perquè aquesta feina tan important que s'ha fet arribés al professorat, quan es fan cursos de formació del professorat. Sembla molt important. I també en altres àmbits, no en l'àmbit de la memòria, no des de la Generalitat o des de l'Ajuntament de Barcelona, els àmbits de la memòria, crec que s'hauria de donar a conèixer, perquè jo no sé si es coneix el que s'hauria de conèixer, el blog i la importància que té. Res, només això. Per al·lusions. Felicitar a Ricardo per aquest petit miracle, que és aquest blog que ha aconseguit arribar a tanta gent i fer aquest esforç de trencar barreres disciplinars per donar visions globals, visions crítiques que són absolutament necessàries, sobretot en els temps de confusió i desinformació que vivim. La idea de que en el proper seminari dels profes de secundària puguis fer l'exposició que has fet avui, em sembla que és una idea excel·lent i els ho proposaré ara quan farem la programació del curs vinent. La d'aquest any ja està en marxa, però penso que sí que és una molt bona idea perquè molts ja ho deuen conèixer segurament, però sobretot pels més joves, perquè per sort hem aconseguit que vingués gent jove que ara està fent el màster de formació de profes de secundària, doncs que aquesta gent també entri una mica en aquest cercle d'informació que penso que els serà molt útil. Jo he pensat sempre que per la UPF i per l'Institut especialment era un luxe de tenir-te com a professor, investigador, associat, no sé exactament al final el nom com ha quedat, la qüestió és que ets aquí i que sempre que t'hem demanat ajuda has col·laborat, com per exemple amb la presentació dels llibres del professor Jaume Torres, que va funcionar tot molt bé, i altres vegades que t'hem demanat que col·laboris en algun seminari o alguna conferència com avui. Per tant, Ricardo, moltíssimas gracias. Sí, yo solamente quería acabar, sospecho, porque no, como el inicio, yo hablo en nombre de un grupo que sostiene el blog también. Es decir, hablo en nombre del ilustrador, de gente que colabora y que, bueno, yo soy ahora el portavoz que me aprovecho de un trabajo colectivo también.
Pues como portavoz del colectivo que está aquí, creo que muchas gràcies, moltes gràcies, bon Nadal a tots i el 25 espero que continueu venint a la Càtedra Fontana. Un aplaudiment pel Ricardo.